Antes de que las aguas borraran las ciudades y los pilares del orgullo se hundieran en el barro, la tierra guardaba todavía la memoria del Edén. Montes que recordaban la perfección original, ríos que llevaban historias de un tiempo en que el hombre caminaba en la presencia de Dios. Y en ese paisaje de memoria y olvido comenzaron a aparecer figuras que impusieron su talla sobre el mundo, gigantes, colosos de una época en la que lo extraordinario se volvió norma, los Nefilim. Los secretos prohibidos de aquellos gigantes y su vínculo con el diluvio forman el tejido de esta historia, una advertencia antigua sobre hasta dónde llega la audacia humana cuando se aleja del Creador. La historia no empieza con un estallido de violencia desde la nada. Parte de algo más íntimo, una herida primera, un hermano que alzó su mano contra otro. El relato bíblico remite a Caín y Abel como el punto de quiebre, el primer homicidio, y a partir de allí la humanidad se reorganiza. De Caín nacen ciudades, oficios y saberes. En la misma genealogía que la Escritura registra, aparecen nombres ligados a artes y tecnologías. Hubo quienes levantaron casas, quienes tallaron instrumentos, quienes trabajaron el metal y marcaron ritmos con la música. Lo que comienza como ingenio y civilización se ingenuamente mezcla con el orgullo. Los dones que podrían haber sido bendición se vuelven estandartes de autosuficiencia. Esa combinación de habilidad técnica y ambición cultural crea un caldo en el que la soberbia prospera. Monumentos se elevan no solo para honrar al trabajo, sino para proclamar la grandeza de quienes los mandan erigir. Las ciudades, concebidas como lugar de refugio y comunidad, se transforman en escenarios donde la ostentación y la fuerza determinan la ley. Allí donde la justicia se doblega ante el poder, donde la religión se torna adulación del propio estatus, la semilla de la corrupción arraiga con facilidad. Es en este ambiente que la narrativa bíblica sitúa un acontecimiento que cambiará para siempre la faz humana. Una interferencia desde lo alto en la reproducción humana. El texto de Génesis registra que los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas, y las tomaron por esposa. De ese encuentro nacieron los Nefilim, hombres de renombre, descritos como gigantes de impactante estatura y presencia. Al hablar de estos Sons of God, la tradición interpreta y debate. Algunos intérpretes ven en ellos ángeles caídos, seres celestiales que trascendieron su esfera. Otros sugieren que se trata de linaje piadoso mezclándose con linaje impío. Hay quienes proponen lecturas sociológicas que muestran matrimonios entre aristocracias o élites. La Escritura, por su parte, deja la afirmación con un margen de misterio. Y textos posteriores, como Judas 6 y 2 Pedro 2:4, aluden a ángeles que pecaron, lo que ha alimentado históricamente la lectura angelológica. Conviene decirlo con claridad. Existen múltiples lecturas sobre quiénes fueron exactamente esos Sons of God. Lo que la narrativa sí enfatiza, sin ambigüedad, es la consecuencia. De aquellos encuentros surgieron seres cuyo impacto fue devastador para el orden moral del mundo. Imaginemos por un momento la ciudad dominada por los Nefilim, no como una fábula, sino como una reconstrucción plausible del efecto social que los gigantes produjeron. Plazas donde los tronos se elevan sobre pedestales de piedra para que su sombra alcance a los ciudadanos. Estandartes que celebran hazañas de fuerza y conquistas. Festivales que no alaban a Dios, sino que glorifican el poder y la figura humana. Tributos fluyeron desde las regiones sometidas, ritos públicos exaltaron la valentía de los líderes. Esculturas colosales recordaban, con arrogancia, el tamaño de aquellos que gobernaban. Bajo la apariencia de civilización, la ley del más fuerte se institucionalizó. La violencia dejó de ser excepción para convertirse en norma. Donde el hombre debía usar su inteligencia para custodiar la creación, prefería emplearla en la expansión de su dominio. Junto a esa dominación política se asentó una corrupción religiosa, imágenes y ceremonias que elevaban a quienes eran grandes en estatura y poder. La devoción se tergiversó, el culto verdadero fue sustituido por la adoración de la fuerza y del prestigio. De nuevo, no estamos ante una parábola moderna, sino ante la lectura coherente del relato bíblico. Cuando aquello que fue dado para servir se convierte en fin en sí mismo, la relación con Dios se rompe.
La Escritura registra que la maldad del hombre se multiplicó sobre la tierra y que la inclinación de los corazones se volvió consistentemente contraria al designio creador. Es en ese panorama que el autor bíblico nos coloca frente a una decisión divina. La atención de la narración se desplaza y hace foco en un contraste decidido. En medio de la generalidad corrupta surge un hombre íntegro, Noé, cuya fidelidad destaca como excepción. La figura de Noé se presenta como núcleo de esperanza. No es un héroe dotado de poderes especiales, es un trabajador de fe, alguien que escucha la voz del Creador y actúa con obediencia. A Noé le es dada una orden sorprendente y aparentemente absurda ante ojos humanos: construir un arca, un refugio inmenso en tierra seca cuando no haya un cielo cargado de nubes. La construcción del arca funciona en la narrativa como símbolo. De un lado, la muestra tangible de la gracia provisional de Dios; de otro, el testimonio de una obediencia que se mantiene firme en un mundo que la ridiculiza. En la mente de los contemporáneos de Noé, la figura del arca era motivo de burla. ¿Construir un barco en la planicie para un diluvio que nadie advertía? La obra de Noé contradecía la lógica del poder predominante en las plazas y palacios. Allí donde los Nefilim proclamaban su grandeza con monolitos y conquistas, Noé levantaba tablas, juntaba clavos y abría espacios para quien podía entrar. La tensión se intensifica. Por un lado, los que erigen monumentos a su propio ego; por otro, uno que edifica un refugio para salvar aquello que aún es digno. El choque no es meramente estético, es espiritual. Llegado el momento, el juicio divino irrumpe. El diluvio es presentado en la Escritura como respuesta al desbordamiento de la corrupción. Un acto de restauración que implica destrucción, pero con la intención de preservar una semilla de futuro. Las aguas suben y la narrativa acelera. Lluvia tras lluvia, cielo y tierra se conjugan para barrer la estructura corrupta que tantos defendieron. Hay un ritmo casi poético en la descripción. Primero las nubes, luego el viento que anuncia cambios, después el diluvio mismo que culmina en el apagamiento de la antigua era. Monumentos se desmoronan, altares de orgullo se hunden, y aquello que parecía eterno sucumbe ante la soberanía divina. En esta escena del juicio es cuando el vínculo entre los Nefilim y el diluvio se vuelve evidente. El mismo mundo que permitió que gigantes de orgullo y violencia dominaran no podía seguir existiendo sin destruir la posibilidad de una vida que honra a su Creador. Si los colosos representaron el punto culminante de la arrogancia humana, la pretensión de ser más que hombres, de erigir un orden alternativo al designio divino, las aguas restablecieron la medida. No obstante, la narrativa no reduce todo a una simple venganza. El diluvio también es un acto de preservación. Noé y su familia son la antorcha que guarda la continuidad de la imagen humana que responde a Dios. A través de la obediencia humilde se inicia una nueva temporada para la humanidad. Es preciso detenerse un instante en cómo la memoria de esos acontecimientos se transformó con el tiempo. Las huellas de los Nefilim no desaparecieron sin dejar rastro. Antes bien, se metamorfosearon en mitos, en relatos populares que luego fueron tejidos con otras tradiciones. En muchas culturas aparecen historias de gigantes antiguos, de titanes y seres de fuerza descomunal que una vez dominaron la tierra. Estas coincidencias culturales pueden entenderse como ecos de una misma intuición. La humanidad recuerda que existió una época en la que el poder humano fue idolatrado hasta su propia ruina. Pero debemos ser cautelosos. Paralelos mitológicos no equivalen a una confirmación histórica detallada. Son, eso sí, un signo de cómo las comunidades intentan preservar y dar sentido a una experiencia compartida de catástrofe y restauración. Al mismo tiempo, la narración bíblica ofrece una lección teológica que trasciende cualquier reconstrucción histórica de los hechos. El tema de los límites. Los Nefilim simbolizan en gran medida la transgresión de los límites creados por Dios. No se trata solamente de un cuerpo gigantesco o de una estatura fuera de lo ordinario. Se trata de una actitud que busca sustraerse de la dependencia respecto al Creador.
La respuesta divina restablece esos límites, pero no sin antes mostrar la gravedad que implica su quebrantamiento. Aquí surge una advertencia pertinente para cualquier época. Cuando la cultura transforma la habilidad humana en idolatría y la convierte en una herramienta de dominación, el resultado no es progreso auténtico, sino una deformación del bien. Mientras la narración nos conduce hacia su conclusión, conviene subrayar cómo la figura de Noé opera como contrapunto moral. Él no busca imponerse ni construir monumentos, su grandeza es de otra índole. La fidelidad humilde, la disposición a obedecer aun cuando todo a su alrededor parece contradecirle, se revela como el camino por el que la vida auténtica se preserva. Allí donde los Nefilim edificaban su fama, Noé alzaba un arca. Uno es símbolo de vanidad, el otro de salvación. En ese contraste se concentra la enseñanza central del relato bíblico. La verdadera grandeza no consiste en imponerse sobre los demás, sino en responder fielmente al llamado de Dios. No es difícil trazar una aplicabilidad moderna, sin caer en moralismos. La historia de los gigantes y del diluvio nos interpela sobre nuestras prioridades colectivas y personales. ¿Qué hacemos con los dones que se nos han dado? ¿Los usamos para construir puentes que acerquen a otros a la verdad y la justicia? ¿O los convertimos en instrumentos de prestigio y dominio? El riesgo no es solo histórico, es real hoy, cuando la tecnología, el poder económico o la influencia cultural pueden convertirse en ídolos que desplacen la reverencia debida a Dios. El relato no ofrece soluciones fáciles, pero sí una advertencia. El orgullo que desprecia los límites divinos conduce a una ruina que puede afectar generaciones. Antes de continuar, si te interesan los misterios bíblicos y las lecciones que podemos extraer para hoy, suscríbete para más estudios como este. Regresemos al relato. Cuando las aguas se alzan y las cúpulas de arrogancia sucumben, el silencio que queda después del diluvio tiene un tono peculiar. No es un silencio de triunfo vacuo, sino un silencio que invita a replantear. De los escombros emerge una oportunidad para reconstruir bajo otros principios. La tradición que sigue a la narrativa del diluvio tiene conciencia de que, aunque la destrucción fue total para muchos, no lo fue para todo. Dios preservó aquello que respondía a su propósito. Es por eso que el relato pone énfasis en la continuidad. El linaje humano no fue aniquilado, fue reorientado. Al mirar atrás, las culturas que heredaron ecos del episodio del diluvio lo reinterpretaron de múltiples formas. Algunas lo transformaron en mito cosmológico, otras lo retomaron como advertencia ética. Lo cierto es que, en la Biblia, el evento conserva una dimensión moral y teológica fundamental. El juicio no es capricho, sino respuesta a un orden moral que fue quebrantado de manera sistemática. Y la preservación que sigue al juicio subraya la misericordia que acompaña la justicia cuando la humanidad responde, aunque sea a través de una sola familia fiel. Hay otro aspecto que no podemos soslayar: la forma en que la narrativa cuida la distancia entre lo dicho por la Escritura y la especulación humana. Textos como Judas 6 y 2 Pedro 2:4 son referenciales y han alimentado interpretaciones sobre ángeles que pecaron. Es legítimo considerar esa lectura. También es legítimo recoger las voces que proponen alternativas interpretativas. Un planteamiento responsable reconoce esa pluralidad y evita convertir una hipótesis en dogma. En ese espacio de tensión entre texto y tradición, el relato bíblico conserva su fuerza como llamado a la humildad, más que como mapa literal para resolver todos los enigmas. Cuando la humanidad reemprendió su andar después del diluvio, lo hizo con cicatrices y con un relato que debía cumplirse en la memoria colectiva. Se dieron nuevos pactos, se impusieron nuevos límites y se renovó la posibilidad de caminar en alianza con el Creador. La sombra de los colosos quedaba, no como una invitación a repetir sus errores, sino como memoria que alerta. La grandeza humana es peligrosa si olvida su fin último. Con el paso de los siglos, la figura de los Nefilim pasó a formar parte de esas leyendas que, bien comprendidas, funcionan como espejo para las sociedades. Muestran hacia dónde puede dirigirse la ambición desmedida. Finalmente, la lección que el relato procura abandonar en el oyente es clara pero no simplista. Hay un precio por sustituir la fidelidad por la autoexaltación. Y ese precio puede, en ocasiones, ser devastador.
Los Nefilim, en tanto símbolos de una época, nos recuerdan que la verdadera vida se mantiene en la humildad de quienes reconocen su dependencia de Dios. Noé es el testimonio de que la obediencia discreta, lejos de ser insignificante, es la semilla de la continuidad humana bajo la custodia divina. En la quietud que sigue al relato bíblico, hay una invitación a vigilar los signos de orgullo que se manifiestan en nuestras sociedades, a cuidar los dones que se nos han confiado para que no se conviertan en cauces de opresión, y a valorar la fidelidad como principio que preserva. Recordar los secretos prohibidos de los gigantes no es fantasear con lo oculto, es atender a una advertencia que atraviesa la historia. La idolatría del poder termina por devorar a quienes la practican. Si la historia de los Nefilim y el diluvio tiene algo que decir a nuestra época, es esto: la grandeza que no se somete a la justicia de Dios se vuelve autodestructiva. Y la fidelidad humilde, aunque parezca insignificante en la plaza pública, es la fuerza que mantiene la continuidad de lo que merece ser preservado. Comparte este video con alguien que quiera entender por qué la Escritura advierte contra la arrogancia. En la descripción encontrarás material para leer los pasajes citados y seguir profundizando en estos misterios.